Buenos días, buenas tardes a todos los que nos veis, nos escucháis. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar organizado por Casa Asia, el Cibodop y la revista 5W, a las que quiero agradecer su participación. Como sabéis, con este webinar lanzamos un programa desde Casa Asia dedicado a esos conflictos olvidados en la región de Asia-Pacífico. Un webinar que creemos que es bueno, pues especialmente pertinente, ¿no?, en el contexto internacional que estamos viviendo estos últimos días y que donde pues la actualidad, ¿no?, nos va solapando y va haciendo que ciertos conflictos que se han ido enquistando en el tiempo no se vayan olvidando. Lo que pretendemos aquí es recuperarlos, hablar de ellos, hacer un análisis profesional por parte de gente que conoce ese medio y por eso precisamente tenemos hoy, yo creo, unas panelistas de lujo que nos acompañan. La sesión la van a moderar, la van a presentar Yasmín Paricio, coordinadora de Política y Sociedad de Casa Asia, Inés Arco, investigadora del CIDOP, y vamos a tener el honor de contar como participantes con Keral Castillo, Maribel Izcue y Sally Jensen Kusikawa. Así que muchísimas gracias a todas. Os doy la palabra, Yasmín, Inés, para que continuéis con el webinar. Muchas gracias, José Pintor, director general de Casa Asia, por tus palabras de bienvenida a este webinar. Myanmar, 5 años después del golpe, una violencia que no cesa. Y me uno también a las palabras de agradecimiento de José, al CIDOP por organizar junto con Casa Asia, a la revista 5W por colaborar y también muy especialmente a mi querida colega Inés Arco, investigadora principal del CIDOP, que va a moderar este webinar, y a nuestro panel de hoy, que tengo además el honor de presentar, ¿no? Y como bien decía José, pues iniciamos este ciclo de conflictos olvidados en Asia-Pacífico, que vamos a intentar también, de alguna manera, pues ligar a la actualidad, no solo para saber qué está pasando, sino entender también el por qué está pasando, ¿no? Por supuesto, pasando por las 5W, haciendo un guiño a la revista 5W. Y nada, también, bueno, con todo lo que está pasando estos días, ¿no? Recordar que cada año el International Crisis Group menciona el último día de diciembre los 10 conflictos, ¿no?, que habría que tener en la mira para el año siguiente. Y para este 2026, de los 10, 3 estaban situados en Asia. Uno que era el conflicto Afganistán-Pakistán, que desgraciadamente este pasado 27 de febrero Pakistán declaraba la guerra a Afganistán. El otro conflicto que mencionaba era Israel-Estados Unidos versus Irán, y desgraciadamente también este sábado 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaban un ataque a gran escala contra Irán, cuyas consecuencias pues todavía son difíciles de calibrar, ¿no?, en estos momentos. Y finalmente el tercer conflicto en Asia que mencionaba el International Crisis Group, para tener en la mira, es el de Myanmar. Y aquí estamos hoy con un panel de lujo para analizar qué y por qué está pasando en Myanmar, los 5 años después de que el gobierno electo de Aung San Suu Kyi, tras las últimas elecciones libres y justas, fuera derrocado por el golpe de Estado del ejército birmano, ¿no? Y nada, pues vamos a analizar, ¿no?, qué está pasando, por qué. Y como decía, teníamos unas panelistas de lujo que voy a presentar brevemente. Nos acompaña desde Nairobi Keral Castillo Cerezuela. Keral es periodista freelance y colabora con periódicos como El Salto, El Diario.es, El Diari Ara o La Marea, entre otros. También colabora con el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en cuestiones de comunicación, y entre 2014 y 2019 cursó estudios de doctorado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre el papel de la prensa internacional en la resolución de conflictos, y con un énfasis en el estado de Kachin. Ha llegado a trabajar en la Universidad de Mandalay de Myanmar durante su estancia en el terreno en el 2017, apuntaba ahora, nos decía Keralt. Además, es graduada en Traducción, Interpretación y Periodismo por la Universidad Pompeu Fabra y tiene un máster en Política Internacional que ha completado con estudios especializados en Unión Europea y en Asia por la Escuela Diplomática y la Universidad Complutense de Madrid, respectivamente. Por otro lado, tenemos a Maribel Izcue, que está en estos momentos en Madrid. Es periodista, es cofundadora y redactora jefa de la revista 5W. Estudió periodismo en la Universidad del País Vasco y se especializó en relaciones internacionales y comunicación en Madrid.
Ha desarrollado buena parte de su carrera en Asia, donde trabajó durante una década entre Filipinas, la India y Japón, como corresponsal de la agencia EFE. También fue corresponsal de EFE en Roma y ha colaborado con medios como El Periódico de Cataluña. Su periodismo incluye un compromiso social y medioambiental clave, cubriendo temas desde la contaminación en megaurbes asiáticas, el tráfico de personas en Libia o las implicaciones legales de las devoluciones en calientes por parte de la Unión Europea. También es coautora del documental de Go to Go Trial, un documental sobre 2 migrantes africanos y 2 abogados de derechos humanos en un juicio contra las autoridades españolas. Y finalmente tenemos desde Tailandia a Sally Jensen Kusikawa, que es corresponsal para el sureste asiático en Agence France Presse y es corresponsal, como decía. Previamente fue reportera con Perspectiva Climática, ya tenemos el clima, tanto Maribel como Sally, en el canal de noticias en inglés Taiwan Plus, y en el pasado ha colaborado también con otros medios como la BBC, Times Radio, Al Jazeera, Thomson Reuters Foundation, Vice o Channel News Asia. Es graduada en Lengua y Literatura Francesa por la Universidad de Southampton y además ha autoproducido un documental sobre mujeres taiwanesas en México, titulado Las taiwanesas de San Cris. Con este panel lo acompaña quién mejor que Inés Arco, como decía, investigadora principal del CIDOF. Y nada, vamos a iniciar este diálogo. Inés, muchas gracias. Yo no sé si quieres, antes de empezar este diálogo, contextualizarlos un poquito. Sí, muchísimas gracias por la presentación, Yasmin. También, bueno, no puedo hacer nada más que sumarme a los agradecimientos, ¿no? A Casa Asia, a ti y a José, porque es decir, es un lujo poder tener este webinar hoy. Obviamente también a 5W y a nuestras 3 panelistas, que realmente es como estar en casa, hablando de un conflicto, ¿no? Pues que cada vez más, como decimos, ¿no? En Europa, entre comillas, se ha quedado un poco olvidado. Ya que me dabas esta primera palabra, ¿no? Para un poco contextualizar, nada, voy a hacer unas líneas muy generales, sobre todo porque nuestras panelistas nos lo van a explicar mucho mejor, ¿no? Pero como todas y todos sabéis, en febrero cumplieron 5 años desde que el ejército birmano hizo un golpe de Estado contra el gobierno democrático de la Liga Nacional para la Democracia de San Suu Kyi. Y este golpe, ¿no? La reacción inicial, sobre todo de la población birmana, fue un movimiento de protesta pacífica, de desobediencia civil, pero que al cabo de unas pocas semanas la junta militar lanzó una violenta represión que no tuvo, o que creó una respuesta de esta población de organizarse en grupos de resistencia como las llamadas Fuerzas Populares de Defensa. Según los últimos mapas de febrero de 2026, desde entonces, digamos, el territorio de Myanmar está fragmentado y alrededor del 50% se encuentra en manos de estos grupos de resistencia, especialmente en las regiones fronterizas. Esa primera reacción, ¿no? Ha sido continuada con una brutalidad por parte del ejército durante estos 5 años, ¿no? Con bombardeos a civiles, atrocidades contra sus ciudadanos, además de bloquear acceso a la ayuda humanitaria, comida o protección, no solamente por el conflicto, sino también durante el terremoto de 2023. Así que si tenemos las estimaciones, ¿no? Que se hacen desde Naciones Unidas y creo que es importante remarcar que posiblemente son muy inferiores a lo que realmente son. Se estima que más de 50.000 personas han sido asesinadas por este conflicto, más de 4 millones de birmanos han sido desplazados forzosamente, tanto internamente como al exterior, y alrededor de 20 millones de personas necesitan de ayuda humanitaria. Así que en este contexto, ¿no? Que realmente es especialmente desolador, ¿no? Y que no cesa, como decíamos ya desde el inicio de este título, nos encontramos con las elecciones, ¿no? Que la Junta organiza el pasado 28 de diciembre de 2025 y que se extienden hasta finales de enero de este año. Son unas elecciones que han sido vistas como una búsqueda de legitimidad internacional por este actor militar, por el Tatmadaw, y su partido proxy, el Partido de la Unión para la Solidaridad y el Desarrollo, de hecho, ha obtenido una mayoría parlamentaria en unas elecciones que no han sido ni libres ni justas. Además de irregularidades, represión a la oposición y la no celebración en más de un tercio de los municipios de todo el país, Naciones Unidas estima que más de 170 personas han fallecido durante estos comicios.
Ahora en abril, ¿no?, veremos un nuevo gobierno, muy posiblemente dirigido por Min Aung Hlaing, ¿no?, el general birmano que ha dirigido el golpe y que ha dirigido el país en los últimos 5 años y que también tuvo un papel central en el genocidio de los rohingyas. Así, ¿no?, para dar este contexto, ¿no?, Myanmar se encuentra en un momento de consolidación de un liderazgo militar bajo apariencia civil, en medio de un conflicto aún latente y una comunidad internacional cada vez más desvinculada. Así que, aunque este es un muy pequeño contexto, me gustaría justamente invitar a nuestros panelistas, ¿no?, y empezaremos con Maribel, si le parece bien, que nos ayude a poner más detalle, ¿no?, más contexto a este conflicto, porque obviamente es un conflicto que es muy complejo, es extremadamente longevo y de hecho ahora mismo estamos mirando en los últimos 5 años, pero ayúdanos a entender, ¿no?, cómo llega Myanmar aquí y por qué debemos hablar de este conflicto como un conflicto olvidado. Muchas gracias, Inés. Bueno, y antes de empezar, muchísimas gracias de verdad a Casa Asia y al CIDOB por dedicar este espacio a Myanmar, ¿no? Un país que, tal y como está la actualidad internacional, está de los olvidados entre los olvidados y bueno, que es uno de esos conflictos prolongados, prolongadísimos bueno, que merecen que el foco sea puesto en él, ¿no? Para entender un poco las raíces de este conflicto, habría que remontarse a la era colonial británica, ¿no? Un poco cuando el país estaba bajo esa política del divide y vencerás británica, entonces un país en el que ya conviven multitud de etnias, pues en aquella época se alimentó más esa fragmentación y ese enfrentamiento entre etnias, alimentando desigualdades que persisten hasta hoy, ¿no? Pero viniendo un poco más cerca, Myanmar es un país que conoce bien lo que es una dictadura militar como la que hay ahora, disfrazada con un disfraz sumamente endeble de democracia, ¿no? Myanmar estuvo bajo dictadura 5 décadas, desde 1962 hasta 2011, gobernada por una junta militar que mantenía a la población civil con puño de hierro, ¿no? ¿Qué pasó? En 2011, bueno, el país estaba ya agobiado por una economía precaria, arrastrando sanciones internacionales que lo asfixiaban aún más. Entonces, bueno, en 2010, la junta militar decidió dar un paso adelante e iniciar un proceso, digamos, de transición hacia un gobierno que llamaron civil. Era un gobierno civil, pero que realmente estaba dirigido por un exmilitar. Pero bueno, supuso una apertura hacia lo que ellos llamaban una democracia disciplinada. Esto desembocó en unas elecciones en 2015 en las que venció el partido de la líder demócrata Aung San Suu Kyi, la Premio Nobel de la Paz. Se hizo con el poder, pero muy controlada de cerca por los militares, ¿no? Digamos que vigilaban cada uno de sus movimientos, además con una presencia en el Parlamento, por ley, que impedía a Suu Kyi tener realmente libertad de ejecución. Las elecciones de 2020, más que unas elecciones, digamos, más que unas elecciones en sí, eran casi vistas como un referéndum hacia Aung San Suu Kyi, ¿no? Para ver si la población realmente la apoyaba o no. Y el resultado fue que sí, logró una victoria contundente, lo que no hizo ninguna gracia a la junta militar, porque al final en la situación se les estaba escapando un poco de las manos, digamos. Dijeron como, bueno, este apoyo, este referéndum, demuestra un poco que los militares no vamos a poder obtener la legitimidad a través de las urnas, con lo cual dijeron que habían sido unas elecciones fraudulentas y dieron ese golpe de Estado en 2021, el mismo día que se iba a constituir el Parlamento. Hubo, como dices, una represión brutal y en la reacción de la sociedad civil cristalizó en un movimiento de desobediencia que, bueno, que desencadenó, digamos, la actual guerra civil en la que se encuentra el país. En cuanto a por qué es un conflicto olvidado, bueno, hay varios factores, ¿no? Primero, que es muy difícil informar desde Birmania, desde Myanmar. La junta militar lo tiene absolutamente controlado, no llega información de forma transparente, entonces eso es un factor que hace que bueno, pues que no llegue a las portadas de los diarios. El segundo
es que no hay grandes intereses geopolíticos a la altura de otros países de la zona, ¿no? Y eso también hace, bueno, pues que esté como en segundo plano totalmente. Y luego, bueno, es la actualidad internacional, que lo comentábamos antes, ¿no? Al final están pasando tantas cosas en el mundo que es ya por una cuestión del día a día bueno, que al final los medios, muchos, pues ponen el foco en conflictos que quizá parece que nos llegan más de cerca, ¿no? Muchísimas gracias, Maribel. Yo creo que estos 3 puntos, la verdad que son claves, ¿no? Y era incluso una discusión que estábamos teniendo nosotros antes de empezar este seminario, ¿no? Es decir, qué momento para hablar de Myanmar. Pero creo que también has señalado muy bien este elemento, ¿no? El gran apoyo democrático que tenía la población birmana a esta transición, ¿no? Es decir, que pese a todos los retos de estas pasadas dictaduras militares, había una gran movilización, había un gran sentimiento de apoyo a la democracia y también una gran sociedad civil. Y justamente, ¿no? Pues tenemos a Keralt, ¿no? Que como ha dicho Yasmin, ella estuvo viviendo en Myanmar, conoce muy bien el país, ¿no? Ha hecho casi un doctorado entero sobre ello. Y justamente, ¿no? Me gustaría que también pudieses compartir, ¿no? Una perspectiva desde el terreno, ¿no? De lo que era esa época donde aún había una movilización, había esta democracia naciente, ¿no? Y cómo eso era vivido desde el terreno. Y sobre todo, ¿no? ¿Cuál fue tu reacción a este golpe militar en 2021 y cómo te afectó tanto a ti como a tu trabajo como investigadora y también sobre todo a tus conocidos y amigos, ¿no? del país? Bueno, primero de que nada, gracias por también, como decía Maribel, gracias por invitarme y gracias a CIDOB, Casa Asia y 5W por organizar este webinar que, bueno, llega en un momento muy complicado a nivel internacional, pero que continúa siendo asimismo necesario. Y sí, cuando yo estuve trabajando allí, la verdad es que había un ambiente de muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Yo trabajaba en la Universidad de Mandalay con gente pues muy joven, ¿no? Bueno, pues estudiantes, ¿no? Y era como burbujeante, no sé, era un boom de Facebook, ¿no? El boom que nosotros experimentábamos en 2008, 2009, 2010 con las redes sociales lo estaban experimentando ellos en ese momento, ¿no? Era como un momento de explosión, de apertura y demás, ¿no? Y sí que había esa ilusión de creer en un proceso democrático, ¿no? Yo también detecté como varias cosillas cuando estaba allí y era una población muy desinformada, ¿no? De lo que pasaba en el mundo exterior, incluso los propios estudiantes universitarios muy desinformados, era como, bueno, como que no sabían utilizar bien las herramientas tecnológicas, ¿no? O no sabían manejar bien la información. Yo muchas veces les preguntaba, ¿no? Pero cómo, porque claro, yo cuando estuve allí coincidió que fue cuando hubo la campaña más atroz contra los Rohingya, ¿no? En agosto de 2017 me cogió a mí allí precisamente. Y cuando yo preguntaba, ellos me decían, mis estudiantes, ¿no? Que se informaban por Facebook, por ejemplo, ¿no? Y era una cosa como que me llamaba mucho la atención. Y luego si piensas en todo el contexto de lo que contaba Maribel, esa dictadura cerrada, que sí que es verdad que en 2010, luego las by-elections de 2012 fueron abriendo, en 2013 las sanciones europeas se levantan y empieza otra vez las inversiones en Myanmar. 2014 visita de Obama, por ejemplo, antes creo que había estado Hillary Clinton. Pero bueno, aún así también había muchísima presencia de los militares. Y como decía Maribel, ellos tienen reservado el 25% de los escaños en el Parlamento, luego se les dan los ministerios de Interior y Exterior y Defensa, creo recordar, y también había mucha presencia a los militares. Y cuando yo estuve haciendo el trabajo doctoral, hablando con gente de los pueblos minorizados, ¿no? Pues con Shan, con Kachin y demás, ellos eran las minorías étnicas o los pueblos minorizados eran los que sí que eran los que tenían menos fe en el proceso democrático y los que eran más conscientes del poder de los militares. Y eran los que realmente tenían como más, estaban más aware, ¿no? más sospechosos de todo ese proceso democrático, también por toda la historia que traían detrás, ¿no? Entonces, cuando se produce el golpe de 2021, todo eso se rompe, ¿no? Por todos los lados. A mí particularmente me afectó en que no he podido terminar la tesis doctoral. Tú bien lo has dicho, casi tesis doctoral, porque era sobre democratización.
pero sobre todo a mis personas conocidas de allí, fuentes y alumnos, les ha afectado tantísimo como que les ha desgarrado la vida en dos partes, ¿no? Profesoras, todas las personas que yo conozco allí que se unieron al CDM, al movimiento de desobediencia civil, han sido retirados de sus puestos, profesoras de universidad, gente que tenía doctorados, que trabajaba en la universidad, han sido eliminados de sus puestos de trabajo y es gente que ahora mismo lleva desde 2021 sin trabajar. No, hay gente que, o sea, se les ha retirado los pasaportes a toda esta gente, hay listas negras de personas, ¿no?, que no saben ni siquiera, estoy pensando en casos concretos que no saben ni siquiera si están en las listas, no pueden salir del país, no se atreven a preguntar si pueden acceder a un pasaporte, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé mucho con la minoría kachin. Los kachin tienen muy buenas relaciones por temas religiosos con Estados Unidos, entonces muchos kachin consiguieron salir hacia Estados Unidos. Veremos en qué termina todo esto ahora que Donald Trump ha retirado la protección de los refugiados de Myanmar, ¿no?, que es una cosa reciente, no sé si de la semana pasada o hace un par de semanas. Algunos consiguieron salir hacia Australia y muchos hacia Tailandia, por ejemplo, ¿no? Pero la situación es catastrófica, ¿no? Sobre todo porque yo lo que detecto es mucha depresiones, ¿no?, en personas conocidas y sobre todo en los Bamar, en los conocidos Bamar que tengo, porque las personas que conozco de estos pueblos minorizados sí que eran mucho más realistas de que esto se pudiese dar. Por la historia que traen detrás, pues ya están acostumbrados a lidiar con este tipo de tensiones, pero los Bamar no estaban o la gran mayoría de Bamars, no, que es la etnia mayoritaria, ¿no?, no estaban acostumbrados a esto, ¿no? Entonces esa es un poco la percepción de todo lo que ha pasado desde entonces hasta ahora, ¿no? Y bueno, sí. No, mil gracias, Queralt. Y creo que justamente una de las cosas que queríamos poner también sobre la mesa es este elemento, ¿no?, personal del individuo, porque muchas veces, como decías, estos conflictos a veces los miramos más sobre o bueno, lo decía más bien Maribel, ¿no?, se ven desde una óptica geopolítica. En el caso de Myanmar a lo mejor no lo tenemos tanto, pero bueno, ya lo veremos después, ¿no?, con actores como China, Rusia, que están jugando también un papel importante, pero justamente, ¿no?, poner en sobrevalor cuál es el impacto directo. Y esto es una cuestión que para nosotros era fundamental. Y ha ido súper bien, ¿no?, que menciones justamente, ¿no?, este elemento de los refugiados en Tailandia, porque tenemos a Sally, ¿no?, que está en Bangkok y que, bueno, también es una persona que ha seguido el conflicto en Myanmar, no recientemente, sino también ya con una cierta duración. Y Sally, ¿no?, nos gustaría saber un poco cómo ha sido esta cobertura, ¿no?, sobre todo para prensa internacional de Myanmar, pero desde la perspectiva de Tailandia, y cómo esto también ha estado influenciando a lo mejor tu cobertura sobre el tema. Sí, igualmente muchas gracias de darme la bienvenida a esta charla, pero sí, igual ha sido bien, bien difícil desde Tailandia porque somos unos tal vez el único, el único medio internacional que tiene presencia en Myanmar ahorita. Y eso es algo increíble que hemos podido tener colegas, tenemos un equipo ahí que podemos contar con ellos, pero al mismo tiempo es bien difícil sacar información. Las fuentes de información a veces por razones que no quieren compartir o tal vez no quieren compartir su identidad o quieren quedar anónimo también, y eso es normal porque en estas situaciones difíciles no se puede confirmar o verificar muchos hechos del terreno. Entonces, a veces desde Tailandia hay que ver qué es lo que están diciendo los medios estatales, que también viene con otros desafíos. Y realmente es un poco, puede ser frustrante porque yo diría que de todos los países que cubrimos en sudeste asiático es
el menos transparente para sacar los hechos o verificar qué es lo que está sucediendo, sobre todo también por el transporte que ha vuelto bien difícil en todo el país. Para llegar a un lugar es casi imposible, tal vez si está bien lejos o en las áreas fronterizas. Es peligroso. También telecomunicaciones ha sido bien difícil. También a veces si tenemos a alguien que está ahí en en el sitio que tal vez de un bombardeo o algo ha pasado grande. Y normalmente sí somos los primeros para poder sacar un tipo de información o sacar múltiples fuentes que podemos estar seguros que algo ha pasado, pero de todas maneras tal vez puede ser un día o 2 días o incluso 3 días después que podemos estar 100% seguros que algo ha pasado. No, claro, es decir, es un elemento que también justamente quería lanzar a Maribel y a Queralt, porque creo que ambas han sido dos de las periodistas españolas que más han estado siguiendo el conflicto y intentando dar visibilidad aquí en España. Así que, ¿cómo ha sido también esta experiencia de cubrir el país ahora en la distancia, ¿no? Primero con un COVID, después con este golpe de Estado, este silenciamiento, ¿no? de toda la población. ¿Qué retos os habéis encontrado? ¿Con qué tipo de fuentes podíais trabajar? Bueno, esto en nuestro caso, en 5W, pues sumamente complicado. La verdad que hemos publicado sobre Myanmar muchísimo menos de lo que nos gustaría, precisamente por eso, por la falta de información, ¿no? En 5W tenemos además un poco la política o filosofía de que lo que nos gusta hacer, lo que aspiramos a hacer es informar desde el terreno. Cosa que en el caso de Myanmar, pues o sea, estaba ahora escuchando a Sally, tiene un valor enorme el que tengáis periodistas allí, ¿no? El poder informar desde el terreno. Cosa que, bueno, pues en este caso para nosotros ha sido muy difícil encontrar a personas que pudieran informar desde allí. Los temas que hemos sacado, más allá de los análisis puntuales que hemos hecho desde aquí, desde la distancia, los temas desde el terreno que hemos sacado han sido pues, principalmente de periodistas extranjeros que han conseguido entrar de forma irregular. Que han entrado por la frontera desde Tailandia, casi siempre pues, de la mano de ONGs o bueno, este tipo de cosas, y que desde allí pues, han estado trabajando junto con grupos, digamos, empotrados en grupos armados o muy cerca o informando desde campos de personas desplazadas, pero claro, siempre desde un punto muy concreto, informando, ¿no? de lo que ven a su alrededor. Luego la parte del contexto pues la teníamos que poner nosotros siempre hablando de contexto, pero hay agujeros enormes, hay lagunas enormes de lo que está pasando en muchas partes del país que por desgracia pues no hemos podido y no podemos completar. Entonces, dificultades todas las del mundo, muy difícil, pero bueno, seguimos intentando, ¿no? El dedicar espacio a esto que es súper necesario. Sí, un poco o sea, por apoyar lo que comenta Maribel, tengo que añadir que ya informar, ya, por ejemplo, en 2017 ya era siempre ha sido un país muy complicado de informar, ¿no? Sobre el cual informar, perdón. Porque en 2017, por ejemplo, ya había zonas en las que no se podía ir. Yo en 2017 no apenas me escribí porque estaba con visado de estudiante, se me avisó y se me avisó desde diferentes frentes que no podía reportar, ¿no? Pero bueno, aún así sí que estuve haciendo trabajo a pesar que no lo publiqué. Pero ya había muchas zonas, sobre todo en el norte, en el que ya no se podía viajar como extranjero ni como periodista, ¿no? Y lo que comentaba Maribel, muchas de esas personas que han conseguido entrar lo han hecho, pues bueno, pues o bien empotradas con alguno de los ejércitos étnicos, que me consta, por ejemplo, que desde la frontera de Tailandia hay algunos periodistas que están entrando así porque es una de las zonas controladas por la resistencia, ¿no? O como dice Maribel, pues a través de ONGs y siempre un poco de tapadillo y demás. Y ya era incluso en el periodo democrático era
era complicado informar, o sea, tampoco no hubo una apertura plena y se entiende perfectamente porque, como comentaba ella, pues era un país que desde el 62 llevaba encadenando diferentes dictaduras, ¿no? Militares, todas ellas, menos, bueno, a partir de 2010 aparece y hace esa transición, pero sí que ya no cubrir los aniversarios del golpe de Estado. Estas últimas elecciones no las hemos cubierto, no he escrito nada, por ejemplo, y lo mismo que comentaba Sally, pues fuentes anónimas, no puedes contrastar la información, los que no apoyan al régimen no quieren hablar y si lo hacen en condiciones de anonimato. Los que apoyan al régimen tampoco no quieren hablar, ¿no? Porque bueno, pues porque no consideran que se tenga que decir nada. Entonces es muy complicado, ¿no? Y luego también, que antes quería comentar que es una cosa que se me ha olvidado, que continúa habiendo ese fervor por Aung San Suu Kyi. Eso sí que lo detecto, ¿no? Que tanto en el periodo de esos 4 o 5 años democráticos que hubo, bueno, 6, y continúa siendo ella una figura muy, muy esencial, ¿no? Contrasta un poco con el descrédito que ha tenido en Europa, por ejemplo, con todo lo que ha sucedido con los Rohingya, pero aún la ven a ella, cuando yo hablo con conocidas, con amigas, ¿no? Que tengo allí, aún la ven a ella como la salvadora, ¿no? Como la única que los puede sacar de esa situación en el mejor de los casos, ¿no? Y bueno, eso sí que sorprende, pero bueno, una cobertura, como decía Maribel y Sally, pues muy, muy complicada. Y luego tampoco en España concretamente tampoco no hay mucho interés por parte de los medios en general, ¿no? No es un país que hagan hacer mucho interés, por decirlo de alguna manera, como otros, ¿no? O a lo mejor países latinoamericanos con los que hay más lazos culturales. Muchísimas gracias a ambas y es verdad bueno, que tenemos el privilegio de tener a Sally, que justamente ¿no? ha cubierto la primera fase de las elecciones desde el terreno y justamente pues nos gustaría que también que nos pudieras compartir tu experiencia, ¿no? Finales de este 2025, principios de este 2026, ¿qué te has encontrado? ¿Cómo ha sido, ¿no? Entrar en el país pese a todos los problemas, ¿no? que nos has comentado también de visa? Sí, claro, pues no puedo contar cómo fue las elecciones en 2020 porque eso es lo que yo había escuchado de gente que participó, que estuvieron en Myanmar durante ese tiempo, que había una atmósfera bien como festiva, casi que la gente tenía como una esperanza grande. Y cuando fueron a las elecciones había mucha gente, pero lo que yo vi esta vez cuando yo fui en diciembre, las calles casi silenciosas el día de votación y no había mucha gente. Y lo que sí me remarcó bastante fue que había más como gente de mayor edad, se podría decir, o sino familias, y tal vez eran familias de policía o de los militares, y no había muchos jóvenes. Y eso fue algo que yo observé y dije, es interesante. Y al final del día fuimos a varios estaciones de votar y nos contaron que incluso había menos personas que habían ido ese día para votar que en 2020, casi tal vez el 30%, porque se podía ver los nombres de los registrados para votar y, y cuántas personas, por ejemplo, si había 1,000 personas para esa situación, pero tal vez solo 300 habían llegado ese día. Y nosotros estuvimos todo el día, fue en Yangon, entonces no salimos, nosotros mismos no salimos fuera de Yangon porque no se podía viajar a ningún sitio. Teníamos un equipo en Naypyidaw, pero para nosotros
sí, y también teníamos como gente que nos observaba o que nos seguía de lejos, que para todos creo que porque fue una instancia muy especial porque para los medios internacionales habíamos conseguido por primera vez una visa de periodismo para poder entrar y cubrir esas elecciones que han sido bastante criticadas en todo el mundo, pero de todas maneras también hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y hay que reportar sobre lo que está pasando, pero de una manera también en donde se puede tener una idea de cómo ha cambiado durante estos 5 años la sociedad, y lo que yo vi fue que sí, había poca gente, y hablando con amigos birmaneses que ahora viven en Tailandia o afuera, en el extranjero. Ellos me contaron, sí, nadie va a ir a votar. ¿Quién quiere ir a votar? Los jóvenes tal vez han salido del país y han tenido la oportunidad de salir del país, y si no han podido, no van a ir a votar porque nadie cree en estas elecciones. Nadie cree que puede afectar nada, que todo es una mentira, y entonces por eso fue realmente algo triste para nosotros, para ver qué es lo que está pasando, pero al mismo tiempo, sí, fue como una atmósfera de, ¿cómo se dice? Resignation o falta de esperanza. Me ha gustado mucho esta idea de nadie cree, ¿no? en estas elecciones. Pero aún así queríamos dar un poco de análisis en estas elecciones, así que me gustaría invitar a Maribel un poco para que nos haga su lectura, ¿no? Y hasta qué punto, pues también con esta comparativa que nos ha hecho anteriormente, ¿no? Sobre esta historia de Myanmar, ¿representan realmente un cambio o no? No. Cambio, yo creo que están totalmente en línea con la narrativa de los militares, ¿no? Con la narrativa, bueno, la que utilizaron en 2010, de esa democracia disciplinada, y también la narrativa con la que dieron el golpe de Estado, diciendo, no, lo que queremos... Bueno, es que hay que recordar que el golpe de Estado lo hicieron con el discurso de que lo hacían en defensa de una democracia legítima, porque ellos aseguraban que el resultado que daba la victoria a Suu Kyi era fraudulento. Y cuando dieron el golpe de Estado prometieron convocar elecciones un año más tarde, cosa que no se cumplió, pero bueno, pues ha sido ahora, y esto, claro, ha habido denuncias de organismos internacionales, ha habido claramente una falta de participación, de que no han sido unas elecciones ni justas ni democráticas, sino más bien es una construcción de esta fachada democrática que les sirve para afianzar su discurso de que, bueno, pues están siguiendo la senda democrática a su manera, ¿no? Está bajo esta disciplina, y más o menos, digamos, que les sirve como de excusa narrativa para que les molesten, entre comillas, internacionalmente lo menos posible. Digamos, estamos además en un momento en el que la comunidad internacional tiene otros quehaceres, tampoco, o sea, al final el tema de Birmania está en un plano en un segundísimo plano, y esto, claro, lo que da es mayor impunidad a todo, ¿no? Lo que hagan los militares. Pero bueno, aún y todo, ellos han construido un poco el escenario de que sí, de que están construyendo la democracia. Entonces, cambio ninguno, al revés. Esto forma un poco parte del roadmap, ¿no? Del mapa diseñado por la Junta Militar. Me guardo también esta parte de la comunidad internacional para abrirlo ahora después, pero primero quería pasar también con Keral, ¿no? Porque justamente tiene esta perspectiva de también las minorías étnicas que han jugado un papel muy importante, ¿no? Como esta resistencia, y especialmente, ¿no? Con un Estado que al final, como decíamos, casi más del 50% del país está no en manos de esta Junta, es decir, no hay una cuestión de gobernanza, sino
que está en manos, ¿no? de estas poblaciones que quieren otro futuro. ¿Qué papel, ¿no? ha jugado en este conflicto, pero también en estas elecciones? ¿Qué actores deberíamos estar mirando? Y hasta qué punto, ¿no? estas elecciones tienen implicaciones para estos casi estados, ¿no? que también de hecho el International Crisis Group define así, ¿no? los territorios que están bajo estos grupos de resistencia. Pues es una pregunta como muy compleja y tengo aquí como un montón de notas porque es la pregunta con la que he estado preparando la mesa conciencia porque es compleja, ¿no? A ver, Myanmar es un país muy complejo a nivel étnico. Tiene unas entre 135 y 137 etnias, de las cuales 7 son las oficiales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o las que se reconocen, ¿no? Estaba mirando los últimos datos, antes de 2021 había unos 24 grupos de resistencia étnica y luego milicias algunas alineadas con estos grupos y otras milicias alineadas con el Tatmadaw. Geralt, creo que te nos has silenciado sin querer. Vale, perdón. Ahora, decía que desde el 48 que Myanmar consigue la independencia y hasta 2021 ha habido diferentes intentos de acuerdos de paz, se han ido firmando acuerdos bilaterales, ha habido intentos de acuerdos más globales, pero nunca se ha alcanzado un acuerdo de paz global que pusiese en paz esos territorios, ¿no? que piden más autonomía y más representación política. Entonces, los grupos étnicos, ¿no? armados o grupos de la resistencia, por no llamarles guerrillas, ¿no? porque son más que guerrillas, no son grupos organizados además con partidos políticos que los tienen el brazo político y el brazo armado, ¿no? totalmente organizados, con demandas además muy legítimas, muy comprensibles, han jugado un papel totalmente fundamental, ¿no? Unos más que otros, pero sí que han sido fundamentales para hacer frente al ejército birmano. Entonces, no sé por dónde empezar. De todos estos grupos, ha habido grupos que han mostrado más apoyo al Gobierno de Unidad Nacional, que es el gobierno en el exilio o en la sombra o interino, ¿no? Se le da diferentes denominaciones, ¿no? Como el Kachin Independent Army, por ejemplo, que es el brazo armado de la Kachin Independent Organization, le ha dado pues, más apoyo. ¿Cómo se ha dado apoyo al Gobierno de Unidad Nacional? Que el Gobierno de Unidad Nacional tiene su propio brazo armado, que son las PDF, las People Defense Forces, las Fuerzas de Defensa del Pueblo, ¿no? Que esto sí que es un nuevo actor que aparece en 2021 cuando se da el golpe de Estado, ¿no? Ese, por ejemplo, sería un nuevo actor. ¿Qué pasa con estas PDF que estaban integradas por personas de mayoría Bamar que nunca habían luchado, que no tenían una formación militar? Entonces, ¿cómo han asistido esos grupos armados étnicos que ya existían anteriormente? Pues proporcionando entrenamiento sobre todo, dando cobijo, proporcionando armas y proporcionando conocimiento del terreno, ¿no? En estados como el de Kachin, que hay muchísima jungla, pues por ejemplo el conocimiento del terreno lo tienen el ejército Kachin, no lo tiene el Tatmadaw, ¿no? Bueno, el Tatmadaw tiene, pero no en esa medida, ¿no? Eso por una parte, ha habido grupos que sí que se han alineado más. De todas maneras, es importante destacar que solo el grupo Chin, solo los Chin creo que han firmado un acuerdo formal de colaboración y cooperación con el Gobierno de Unidad Nacional y las PDF. Todos los otros grupos no lo han firmado y se han producido colaboraciones más o menos estables. En el caso de los Kachins y creo que son los Karen, sí. Y luego colaboraciones y cooperaciones esporádicas. Porque aquí hay una cosa importante a destacar y es que todos estos grupos, antes del golpe de Estado, eran considerados terroristas por la Liga Nacional para la Democracia, ¿no? Que son los que integran ahora ese gobierno de unidad nacional. Entonces, claro, la desconfianza de todos estos grupos la desconfianza contra el ejército es incuestionable, pero es que la desconfianza contra el propio gobierno también es incuestionable. Entonces, hay que recordar que, y esto lo decía, creo que era Maribel, que el gobierno de Aung San Suu Kyi les permitió muchísimas cosas a los militares, ¿no? Y no solo eso, sino tenemos el genocidio Rohingya que empezó en 2012, ¿no? En 2017 ve su punto álgido y Aung San Suu Kyi, ese gobierno democrático permitió esa masacre, ese desplazamiento de 1 millón de personas y
y luego apoyaba al Tatmadaw en las acciones que llevaban a cabo en estados como, pues como el estado Kachin, el estado Shan o en la frontera con Tailandia, ¿no? Entonces eso por un lado, ¿no? Luego ha habido grupos étnicos que han decidido no colaborar, por ejemplo, el ejército, el de Wa, el ejército de los Wa, unido creo que se llama, no sé, que son muchas siglas, porque ellos ya tienen una independencia, o sea, no son independientes, pero sí que tienen cierta autonomía, son muy cercanos a China y entonces existe como un pacto de no agresión, porque en tanto que China da apoyo al ejército birmano, pues hay un pacto de no agresión, ¿no? Entonces, por ahí sí que se han dado cooperaciones de, o sea, ejércitos regionales que sí que han apoyado, otros que no han apoyado y otros que bueno, se han mantenido al margen, ¿no? Yo destacaría, por no alargarme mucho en este punto, porque tenía varias notas, o sea, un frente común no se ha producido y es altamente improbable por esta desconfianza que existe, porque además estos grupos étnicos también se deben a su pueblo y si el pueblo no apoya esa connivencia con el Gobierno de Unidad Nacional y las PDF, pues ellos se deben a su pueblo al final, porque ellos son poderes regionales, ¿no? Yo lo que sí que destacaría y es que creo que los Bamar están cambiando un poco el enfoque y la mirada hacia esos grupos, ¿no? Hacia esos grupos étnicos y esos pueblos minorizados. Creo que hay más apertura, creo que hay más comprensión, que en el momento en el que los grupos étnicos los ayudan, ¿no? Con entrenamiento militar sobre todo y a conocer el territorio y les echan un cable con eso a las PDF, creo que los Bamar se han dado cuenta, ¿no? Y se muestran a lo mejor más no lo sé, no puedo hablar por los casi 50 millones de habitantes, pero sí que tengo la sensación de que esto podría cambiar las cosas en un futuro, que esta ayuda que los grupos étnicos les han prestado o que han proporcionado a la mayoría Bamar puede traducirse en un futuro, y ojalá sea así, en un entendimiento bueno, en una aceptación de esas demandas políticas de más poder, de más autodeterminación. Entonces, sí, esos son los actores. Me preguntabas también, Inés, sobre las elecciones. Pues los grupos étnicos han boicoteado algunos puestos electorales, ¿no? Han hecho llamamiento a su población de no ir a votar. Son grupos que además tienen mucha adhesión en sus regiones, ¿no? Yo pienso mucho pues, en los Kachin, sobre todo, que están muy asentados, ¿no? Y entonces, en el momento en que el Kia o el Kio dicen no vayáis a votar, la población no va a votar. Por otra parte, sí que el Gobierno, y por último con esto termino este punto, ¿no? De que el Gobierno de Unidad Nacional sí que ha hecho ciertas concesiones también a esos grupos, ¿no? Pues, por ejemplo, se ha abolido, aunque no de manera formal porque no están en el poder, ¿no? Pero la Constitución de 2008 se les ha prometido, ¿no? Una carta que contemple un sistema federal en el que ellos tengan más poder, que se puedan más poder de autodeterminación. Luego, dentro del Gobierno de Unidad Nacional también han incorporado representantes de esos pueblos minorizados, ¿no? Entonces, ellos han hecho una serie de concesiones, pero bueno, los pueblos minorizados tampoco no lo terminan de ver claro algunos y bueno, se mantienen un poco escépticos, ¿no? Porque bueno, tienen toda la historia de detrás que demuestra pues que el gobierno, pues que la Liga Nacional por la Democracia tampoco ha demostrado demasiada sensibilidad en el pasado con esas minorías. Entonces, pues bueno, veremos. No, muchísimas gracias porque creo que has hecho una capacidad de síntesis de un elemento tan, tan complejo que le lanzo la pelota a Yasmin para a lo mejor plantearnos hacer un acto únicamente sobre estos grupos pormenorizados, ¿no? Porque creo que nos daría para 2 o 3 webinars más. Pero justamente ¿no? Ahora también me gustaría que pensásemos juntas en estas implicaciones internacionales de estas elecciones, ¿no? Y un poco ya de cara a qué escenarios de futuro podemos pensar. Y en este caso me gustaría empezar con Sally, más para una perspectiva internacional, ¿no? De los que son los dos actores a lo mejor más cercanos al conflicto, que obviamente sería China, ¿no? Ya hemos hecho alguna mención a este gigante asiático. Y por otra parte ASEAN, ¿no? Que sería esta asociación de naciones del sudeste asiático. ¿Qué rol están jugando o qué papel tienen estos dos actores, si hay alguno?
Sí, pues para China, Myanmar depende en gran medida de China y los dos países tienen una relación muy crítica en donde China es un socio comercial, el mayor socio comercial y fuente principal de importaciones y un inversor muy clave para Myanmar. Entonces, para China normalmente se diría que más le interesa la estabilidad estatal en términos de Myanmar, pero también ha tenido como ha respaldado de una manera algunos grupos étnicos cerca de la frontera. Cuando ha habido situaciones, por ejemplo, con los centros de fraude que ha afectado bastante domésticamente a China, y tal vez China ha visto que el ejército de Myanmar no ha podido, realmente no ha hecho mucho efecto en poder cerrarlos o poder cambiar esa situación para beneficiar a China. Pero la intermediación de Beijing ha logrado algunas treguas y retiradas cruciales por parte de los los grupos de oposición y eso ha cambiado un poco el curso del conflicto y ha fortalecido un poco la posición del ejército antes de las elecciones. Y los analistas con quien hemos hablado dicen que China, que antes respaldaba a las facciones de la oposición, ahora respalda más al ejército y sus elecciones, y eso se vio también había observadores de las elecciones, y eso para Min Aung Hlaing es la legitimidad internacional es extremadamente importante, y es por eso que los medios estatales hicieron un gran cosa sobre la llegada de observadores internacionales. Y al opuesto, para ASEAN, sigue profundamente dividida entre los países de ASEAN que participan en Myanmar, y algunos, como Tailandia, se muestran a favor de un tipo de diálogo con el ejército y para dar más como asistencia humanitaria. Y otros menos quieren hacer ese tipo de diálogo. Pero el consenso que hicieron de 5 puntos implementado tras el golpe realmente no ha logrado sus objetivos, y ASEAN se podría decir que siguen en un tipo de parálisis cuando en cuenta de Myanmar. Y Min Aung Hlaing, él mismo ha sido excluido de las cumbres de la ASEAN, pero de poco a poco eso parece que estará cambiando. No, yo creo que es una perspectiva regional súper completa. Muchísimas gracias, Sally. Y me gustaría ahora remar un poco a casa, ¿no? Entonces le voy a lanzar la pelota de nuevo un poco a Queralt, porque, ¿no? Es decir, ya desde el principio hablábamos de que este conflicto había sido especialmente olvidado en el caso de Europa, a lo mejor no tanto como nos está diciendo Sally en el entorno regional. ¿Qué papel o qué acción está teniendo la Unión Europea y además Washington, ¿no? Que he visto que también lo estaba siguiendo? ¿Existe algún tipo de movilización política dentro de nuestro territorio, entre comillas, ¿no? Para dar apoyo a esta población birmana? ¿O realmente también es un conflicto olvidado institucionalmente para una Unión Europea que quiere tener un papel global? Pues yo me inclino hacia lo segundo, o sea, a ver, desconozco si existen a lo mejor grupos de apoyo a nivel de país, y a lo mejor en Francia hay, o sea, sé que los Rohingya, por ejemplo, sí que están muy organizados en Gran Bretaña, por ejemplo, porque hay una comunidad de Rohingyas organizados, y desconozco si existen otras iniciativas. En el caso de España,
a lo mejor se haya hecho alguna actividad o alguna cosa que desconozco. En la Unión Europea lo que hizo fue, pues bueno, sancionar a los, o sea, Mina Online sobre todo, a los principales empresarios que están relacionados con el régimen, a varios ministros y viceministros y demás, y aplicar paquete de sanciones, ¿no? A sabiendas de que las sanciones a quien más suelen afectar siempre es a la propia población más que a los dirigentes, ¿no? Entonces han ido sacando comunicados, ¿no? Desde la comisión, desde el Consejo, pues notas de prensa, comunicados. Ahora mismo la última, o de las últimas, fue del 30 de abril del 2025 y se prolonga como las sanciones hasta el abril de 2026, o sea que veremos ahora en abril de 2026 si hay algún tipo de paso hacia algún sitio. Desde 2021 hasta ahora, leía el otro día que se han reducido hasta el 70% las ayudas al desarrollo, por ejemplo, ¿no? De que en 2013 hubo bastantes pasos hacia adelante en esa línea, pero se han reducido, ¿no? Bueno, la Unión Europea yo creo que está, en el caso de Myanmar, muy evidente, ¿no? Está jugando un papel como es el mismo papel que está jugando en otros muchos conflictos que tenemos actualmente, ¿no? En los que, bueno, se hace una declaración institucional, se condena, ¿no? Un acto en concreto y bueno, y se deja en un cajón para a más ver, ¿no? En el caso de Washington, lo he seguido un poco menos, pero sí que es verdad que se perdió o sea, ese pivot to Asia que se había hecho durante la época en la que Hillary Clinton era secretaria de Estado en el primer mandato de Obama. Esto está completamente olvidado, ¿no? Ya en el segundo mandato de Obama, John Kerry vuelve a mirar hacia Oriente Medio y Myanmar ya había quedado colgada antes de eso, ¿no? Hay que decir también que cuando se produjo el golpe de Estado en 2021, las relaciones entre la Unión Europea como bloque y el gobierno de Aung San Suu Kyi estaban un poco frías, ¿no? Porque existe la cuestión de los Rohingya. Claro, en 2017 ahí está el auge del genocidio y la imagen del gobierno birmano, pero sobre todo el de ella, el de Aung San Suu Kyi, como un premio Nobel de la Paz y como rostro de la democracia y de la libertad birmana, quedan entredicho, ¿no? Y allí la Unión Europea hace un paso, o sea, el paso atrás respecto a Myanmar ya lo había hecho un poco antes del golpe de Estado. Evidentemente con el golpe de Estado todo eso se corta, pero ya lo había hecho un poco antes porque no terminaba de ver claro la posición de Aung San Suu Kyi respecto al genocidio de los Rohingya. Pero a partir o sea, nada más que esto, o sea, pues eso, declaraciones condenando la violencia, embargo de armas y luego está el proceso contra Mina Online en la Corte Penal Internacional y el proceso en la Corte Internacional de Justicia también, ¿no? Son los dos procesos que hay, el que se inició en Gambia en 2019 y luego el que persigue a Mina Online, que en principio, pues de salir de Myanmar debería quedar detenido si es que cruza algún país que está en el Estatuto de Roma, pero que de momento no se ha producido. Entonces, pues bueno. No, la verdad que es verdad que tenemos este escenario internacional, ¿no? Que ya decíamos desde el principio, pero que es especialmente fragmentado y también difícil. Y ahora ya me gustaría haceros una última pregunta a las tres, con esta idea de los escenarios de futuro para después también abrir al público. Así que también os invito, como decía Yasmin, a que nos hagáis llegar vuestras preguntas por el chat. Pero empezando por Maribel, ¿no? En estos escenarios de futuro, vosotros que desde 5W siempre habéis puesto a la ciudadanía birmana y a sus derechos y su vida en gran parte de la cobertura que hacéis, ¿no? ¿Qué escenarios veis? ¿Hay una posibilidad de mejora de las condiciones de vida, de derechos humanos tras estas elecciones? ¿Qué perspectivas podemos ver? Bueno, es muy complicado, ¿no? El hacer pronósticos y creo que más en el momento actual en el que bueno, están pasando en el escenario internacional cosas absolutamente sorpresivas, ¿no? Pero si hay posibilidad de mejora, yo creo que puede haberla en la medida en la que los militares sigan construyendo esta fachada democrática
Entonces, una mejora, digo, muy cosmética, ¿no? Entre comillas, pues por ejemplo, de amnistía de presos, como creo que justamente hoy mismo leía, no sé si formaba AP o alguna otra agencia de noticias, que se había anunciado la amnistía de 10.000 presos, pues un poco era por una festividad nacional. Un poco pues como señal conciliadora, ¿no? Un poco en el camino de la fachada democrática del país que está construyendo la Junta Militar. Entonces, bueno, quizá en un futuro es posible que haya una amnistía también para Suu Kyi, pues es posible que la haya, aunque estaría siempre muy controlada por los militares, pero bueno, la mejora yo creo que iría en ese sentido. Por lo demás, difícilmente veo ahora mismo a corto plazo que en la situación actual del país la sociedad civil pueda ir a mejor. Ahora mismo, ¿no? El país está inmerso en una guerra civil, como decías antes, Inés, la mitad del territorio está controlado por fuerzas de la resistencia, la otra mitad está controlada por el ejército y estamos en una situación en la que, bueno, pues no sé, las opciones se mueven un poco entre una prolongación del conflicto, ¿no? Entre transiciones parciales que puedan darse pues, por treguas o por acuerdos puntuales o escenarios más dirigidos hacia el colapso y la fragmentación. Entonces, bueno, es difícil de decir ahora, pero escenarios así de mejora estructural a corto plazo no parecen estar muy a la vista. Muchas gracias, Maribel. Inés ha tenido que cambiarse de lugar, con lo cual tomo el relevo y doy la palabra a Sally para que nos comparta, ¿no? Su visión de posibles escenarios de futuro. Sí, tristemente creo que estoy de acuerdo con Maribel. Es bien difícil a corto plazo, sobre todo. Es muy difícil tener alguna esperanza en este momento porque el ejército se ha declarado efectivamente ganadora de las elecciones. Y la oposición y las fuerzas antigolpistas están bien dispersas y divididas entre ellos, por lo que no parece haber una oposición suficientemente fuerte para a corto plazo cambiar las cosas o la estructura como se existe. Pero espero de verdad que la comunidad internacional no olvide del conflicto en Myanmar, pero eso también, como hemos visto con todo lo que está pasando ahora, tal vez es improbable porque Myanmar ahorita es tal vez me gustaría también decir que los medios locales de los birmanes que existen en el extranjero están haciendo un trabajo bien grande para demostrar a la comunidad internacional qué es lo que está sucediendo y realmente hay que apreciar bastante a ellos y a todos los que están alzando la voz desde afuera o de cualquier manera que puedan. Muchas gracias, Sally. Inés ya está aquí. No sé si quieres retomar, Inés. Bueno, pues entre tanto, Keral, ¿estás de acuerdo con Sí, los con las dos? compañeras, totalmente de acuerdo sí, y me sumo al reconocimiento de Sally de los medios que están operando desde el extranjero, ¿no? Muchos de ellos en Tailandia, y del enorme trabajo que se está haciendo, porque al final estamos conociendo mucho de lo que sucede a través de ellos. Yo lo único que me sumo totalmente a lo que comentan Maribel y Sally. Yo la única como, bueno, si China, pero es que esto no va a suceder, es que es tan improbable que China deje
si China dejase de financiar o de vender armas al ejército birmano, a lo mejor habría una posibilidad, ¿no?, de debilitamiento de ese ejército y que las fuerzas de la resistencia pudiesen pues hacerse fuertes, ¿no?, y ganar un poco más de terreno y terminar haciéndose con el país. Y aunque eso sucediese, también luego sería muy complicado, bueno, sería muy, muy complicado, ¿no? O sea, a mí lo único, a mí como así punto como de esperanza es que el régimen birmano, o sea, el régimen militar necesite divisa extranjera, que eso significaría una apertura. A lo mejor yo estaba pensando, pues a lo mejor si necesitan esto de divisa extranjera, abren el país y si puede ir gente, ¿no? Y eso provoca algún tipo de apertura de algún tipo o algún tipo, no lo sé, por buscar. Gerald, Igual se te has nos ha silenciado silenciado. otra vez. Perdón, no, perdón, sí, pues que está claro que decía que si a lo mejor si el régimen tiene mucha necesidad de divisa extranjera y abre el país y hay una, no sé, yo no estoy muy a favor del turismo masivo, pero a lo mejor si hay como algún tipo de apertura de entrada de personas y eso hace que las cosas se relajen un poco y pueda haber algún tipo de proceso de paz. Y luego también después tendríamos que ver el post, porque habría que iniciar procesos de justicia restaurativa y procesos, ¿no?, de responsabilidades, ¿no? Pero bueno, lo veo muy complicado también. No me gusta ser pesimista, pero no, es que le veo de difícil solución a corto y a medio plazo, la verdad, hoy por hoy. Muchas gracias, Keral, por compartir también tu visión de futuro, que tampoco es muy halagüeña, pero eh, tenemos ahora no sé, Inés, si quieres, no sé si estás operativa ya en el nuevo espacio. ¿Quieres añadir alguna pregunta a nuestras panelistas antes de pasar a las preguntas de la audiencia? ¿O Yo la alguna verdad pequeña que lo único que reflexión? puedo hacer es agradecer todo esto. Es decir, creo que también desde los centros de investigación Myanmar es uno de los conflictos que seguimos con mucho interés, también toda su transformación. Y aún así, ¿no?, la sensación es de pesimismo. Y aunque también es a lo mejor acabar aún esta primera parte de debate entre nosotras juntas, me gustaría añadir uno de los temas que también ha sido bastante transversal durante la conversación, que ha sido también los rohingyas, ¿no? Y que Keral también estaba finalizando con estos casos que hay a nivel de derecho internacional, ¿no?, en contra de este genocidio. ¿Qué escenarios si podéis darnos también un poco más de contexto sobre cómo está esta minoría y también un poco qué perspectivas tenéis de estos procesos de derecho internacional? ¿Hasta qué punto podemos conseguir una justicia también? Creo que te has silenciado la última parte, Inés. Ay, perdón, no, más que nada eso, ¿no? De que nos pongáis también un poco de contexto sobre la situación actual de los Rohingya y también dejaros un poco la libertad, si quieres, Maribel, tú misma, que también sé que lo has trabajado, incluso con CIDOB, ¿no?, con Blanca, ¿qué perspectivas tenemos también para ellos? Bueno, no me gustaría terminar esto con una nota pesimista, pero es muy difícil, ¿no? Ahora mismo los Rohingya hace años ya que están en una situación absolutamente precaria. Los desplazados Rohingya en Cox's Bazar, en Bangladesh, ahora mismo es uno de los mayores, si no el mayor, campo de personas desplazadas del mundo. Y se encuentran en una situación, digamos, en un limbo total y absolutamente. Hay que recordar que son apátridas, Myanmar no los reconoce como ciudadanos birmanos, Bangladesh no los quiere en Bangladesh, entonces, bueno, pues están en una situación de, bueno, malviviendo en Cox's Bazar sin perspectivas de poder volver a Myanmar y sin perspectivas de un futuro mejor en Bangladesh tampoco, ¿no? Entonces, es una situación estancada que no tiene visos de mejora y bueno, ahora mismo tampoco son una prioridad
no son una prioridad son una prioridad en el sentido negativo para Bangladesh, que está buscando fórmulas para descongestionar la zona y para enviarlos a otros lugares, pero desde luego bueno, no son una prioridad ni para la comunidad internacional, ni para Myanmar, con lo cual la defensa de sus derechos ahora mismo está absolutamente en el limbo. No sé, no me atrevo a hacer un pronóstico. Es muy frustrante, ¿no? No poder poner una nota de esperanza en esto, pero es una de las situaciones que seguimos casi desde que se fundó la revista, y en todos estos años es que no ha habido ni un atisbo de mejora en su situación. Gerald, Sally, no sé si queréis añadir vosotros alguna cosita más o si no ya abriríamos al público. No, yo... No, perdón. realmente no es que nosotros desde el tema de Rohingyas es algo que más como se focaliza en Cox's Bazar, es un poco lejos de lo que nosotros podemos saber. Bueno, Sí, yo pues por añadir un punto a lo que comentaba Maribel, también justo ahora he escrito un informe, ¿no?, sobre de la situación de los Rohingya, el fin de las ayudas, o sea, el corte en ayuda humanitaria internacional, ¿no?, de Donald Trump del año pasado, y en los recortes que está habiendo en los fondos de ayuda humanitaria. La población Rohingya, por ejemplo, es una de las más afectadas, ¿no? Hace un par o 3 de meses hablaba con el jefe de ACNUR en Bangladesh, y me comentaba, por ejemplo, que la criminalidad en Cox's Bazar ha aumentado exponencialmente a raíz del corte de la ayuda humanitaria. Como comentaba Mariel, no tienen derechos en Myanmar, no tienen derechos en Bangladesh, no tienen derecho a trabajar. Están siendo usados además como peones por el ejército de Arakan, que eso es otro de los motivos por los que hablábamos antes de la Unión Europea, ¿no? El ejército de Arakan colabora con el gobierno de unidad nacional y el ejército de Arakan utiliza a esos Rohingya como peones, ¿no? Muchos de ellos están volviendo, otros están intentando cruzar a Malasia y a Indonesia con todo lo que eso implica, con un montón de gente muerta en el mar. Y es que es imposible poner una nota de optimismo en esto porque realmente es una situación, como comentaba mi compañera, estancada y y de mucho desánimo, ¿no? Porque yo tampoco le veo viso de mejora. No pueden volver, Bangladesh no los reconoce. Ahora ha habido elecciones en Bangladesh, también han sido usados como parte del discurso político, ¿no? Entonces resulta muy, muy complicado ser optimista con este punto. bueno, muchas gracias, Keral, Maribel, Sally, Inés, por esta magnífica moderación. Tenemos 15 minutitos para preguntas con el público. No sé si os parece que pasemos hay varias. No sé si se van a poder abordar todas. Voy a intentar agrupar algunas sobre, por ejemplo, vamos a empezar por la primera y la última que abordan la cuestión de la ASEAN, ¿no?, y el rol que se ha abordado en este diálogo tan interesante y que ha analizado muchas cuestiones. La primera es de Adrià Sedó, que agradece esta charla tan interesante. Y Adrià dice que le gustaría mucho saber sobre la reacción de la ASEAN sobre el golpe de Estado en Myanmar, que ya lo hemos abordado un poquito, pero menciona que le parece muy interesante cómo el documento ASEAN Visión 2040 habla claramente de derechos humanos teniendo en cuenta que es un país que hay un país dentro de la asociación, un gobierno genocida como Myanmar. Este es el comentario de Adrià, que podríamos unir Hay un asistente anónimo que comenta que si la incapacidad de resolver o apaciguar el conflicto por parte de la ASEAN podría manchar su reputación y cuestionar cuál es su fuerza real. ¿Qué imagen quedará de la ASEAN al integrar este tipo de regímenes que no tienen perspectiva de mejora? No sé quién de vosotras le gustaría abordar esta cuestión. Yo ¿Ali? voy a abordar desde Muchas que ya gracias. estoy en un país de ASEAN. Sí, de verdad,
parece paradójico realmente. Es un tipo de dilema de ASEAN Way, ASEAN Vision 2020, 2040. Pero para poder entender por qué ASEAN parece un poco paralizada ante este gobierno o este ejército, quería decir, es más, hay una reacción oficial, es como ah, el veto diplomático y la diplomacia paralela. Son estas estrategias distintas que ASEAN está probando. Entonces, el veto diplomático se ha excluido a los líderes de la Junta y de sus cumbres, como las otras cumbres de ASEAN de alto nivel. Pero algunos países miembros han empezado a tomar sus propias rutas informales de mediación um, para evitar el bloqueo de consenso total. Y de esa manera intentar de salir de esta parálisis interna. Entonces es un escenario un poco frustrante para ASEAN, pero también creo que refleja la complejidad de seguir trabajando como un bloque de países muy, muy diferentes con diferentes intereses también. Muchas gracias, Sally. No sé si Maribel o Keral queréis añadir algo a lo que ha comentado Sally en relación a la temática o pasamos a otra pregunta. Vale, pues tenemos José Luis Angulo que se pregunta si el bloque militar es monolítico o hay algún tipo de diferentes opiniones entre los propios militares. Para José Luis Angulo es difícil comprender que esta brutalidad en un país con mayoría de religión budista. No sé si Keral, Maribel, ¿os animáis? Yo, una de las últimas veces que hablé con una de mis fuentes me decía, hay muchos, no es monolítico. O sea, hay, de hecho, No sé si Keralt desde Nairobi se nos ha quedado congelada. Bueno, mientras vuelve Keral en línea, no sé, Maribel, querías añadir algo, ¿verdad? Sí, no, yo iba a decir, bueno, que es difícil responder por la opacidad también del régimen, ¿no? Es muy difícil, al menos desde aquí o desde una perspectiva externa y sin fuentes directas dentro de los militares, el hablar de estas grietas, pero como decía Keralt antes del bloqueo, ¿no? Que seguramente no es un bloque monolítico, también porque está atravesado por intereses económicos brutales y que cada uno tiene, o sea, el proyecto conjunto en la superficie es un proyecto de país, de unidad nacional y tal, pero debajo subyacen muchísimos intereses económicos personales. Entonces, en este sentido, bueno, es muy probable que esté lejos de ser un bloque monolítico, ¿no? Hay unas dinámicas de poder que desconocemos por la opacidad, o al menos desde aquí las desconocemos, pero yo estoy segura de que no lo es. No sé si ya hemos recuperado a Keral. Hemos recuperado a Keral. Muchas gracias, Maribel. Keral, has vuelto. y Gracias. creo que comparto la opinión con Maribel, que decía que una de las fuentes con las que había conseguido hablar hace poco, sí que hay grietas por eso, por los intereses personales, ¿no? Y también hay que pensar que es un país que creo que leía hace un par o tres de días que el 40% de la población vive vive bajo el umbral de la pobreza, ¿no? Entonces, al final, bueno, sí que hay grietas y ese también es uno de las decenas de motivos por los que el país está como está, pues con el 50%
para la resistencia, eso controlado por la resistencia del 50%. Pero sí, no son grietas a lo mejor muy significativas, no como para hacer caer el ejército, creo, pero sí que hay algunas grietas con intereses personales. Muchas gracias, Kedal. Creo que te has vuelto a quedar congelada. Entonces, entre tanto, mientras vuelves, que espero que sea pronto, Jesús se pregunta sobre el papel de la India. Entonces, ay, que ahora la has vuelto, qué bien. Perdona, si puedes continuar antes de pasar. Se va Las desconectando, no cosas sé qué del le pasa. directo entre la conexión Barcelona-Nairobi. Dinos. Ay, no sé, no sé, ¿Ya habías acabado? Sí. Sí, había Pues acabado, perdón. Sí. tenemos muchísimas preguntas, comentarios. Me quedo con la de Jesús, que se pregunta cuál es la postura de la India. No sé si Maribel, Sally, Inés. A ver, yo hasta lo que sé por entrevistas que hemos hecho a personas indias, al final se trata de unas reacciones muy localizadas hasta donde yo sé, pues por temas fronterizos, ¿no? Pero en cuanto a la postura del gobierno indio, pues la verdad que no te sé decir, porque es un actor más secundario, digamos, respecto a China, ¿no? Entonces, ahora mismo, actualmente, la verdad que lo desconozco. O sea, sí que sé que a nivel de frontera y demás, bueno, pues están el intento de estabilizar, hay rifirrafes, pero bueno, más allá de eso, la verdad que no lo sé, no lo sé. Muchas gracias, Maribel. Hablabas de China y tenemos a Aroa Diéguez Gómez que se pregunta, ¿no? ¿Qué pesa más para China? ¿El acceso a corredores estratégicos y recursos o evitar el contagio de inestabilidad en su frontera? ¿Puede Myanmar convertirse en otro escenario de competencia geopolítica entre China y Occidente o ya ha quedado fuera de foco? Pues para Sally. la primera pregunta, podría decir que lo que yo veo es que la estabilidad de la frontera es la condición necesaria para los corredores estratégicos. Entonces, los dos intereses no son excluyentes, pero dependen uno al otro. Porque sin control en la frontera, el corredor económico y el acceso son inviables. Y para Beijing ahorita más pesa evitar el caos. Y es por eso que se podría decir que China sigue tolerando a la junta militar, no necesariamente por afinidad, pero porque prefiere un régimen autoritario y predecible a un Estado fallido, um, tal vez una democracia pro occidental. Entonces, si hay una inestabilidad que amenaza sus actividades o atrae tal vez crimen transnacional como los centros de estafa. um, China puede intervenir forzando o respaldando estas treguas y siempre priorizando la seguridad de sus inversiones sobre la política interna de Birmania. Muchas gracias, Sally. No sé si Maribel o Keral queréis añadir algo a lo que ha comentado Sally. Nos quedan apenas 3 minutitos para finalizar el webinar. Y bueno, pues aprovecho otra pregunta, la realiza Carmen, que se pregunta de dónde sacan las ayudas económicas los grupos de la resistencia. Veo que hay interés en contestar. Pues ¿Sally?
Queralt. Sí, pues no están recibiendo ayuda. De hecho, por ejemplo, yo estaba mirando para preparar la charla si la Unión Europea había ayudado de alguna manera o había financiado esos grupos. Claro, es que no, a nivel de comunidad internacional dudo mucho que se estén financiando con algún tipo de programa, básicamente porque hasta hace 4 días estos grupos estaban en la lista de estados terroristas por el gobierno birmano de la Liga Nacional por la Democracia. No todos, pero sí algunos, ¿no? Entonces, luego ya lo he comentado, por ejemplo, ¿no? Que el ejército de Arakan pues arremete contra los Rohingya y el ejército de Arakan colabora con el Gobierno Nacional de Unidad. Entonces, yo no creo que haya como un flujo de financiación hacia estos grupos de la resistencia, más allá de lo que a lo mejor puedan enviar las personas que han salido del país, de personas que han salido a lo mejor a Tailandia y estén enviando algún tipo de ayuda a título de iniciativa personal o a título de colectivos. A nivel de comunidad internacional, me consta que no, o sea, que no hay un flujo de financiación a estos grupos, ¿no? Sobre todo, bueno, no sobre todo, pero uno de los motivos es lo que repito, ¿no? Que estos grupos que colaboran con el gobierno nacional, que es el mismo gobierno que ha permitido ese genocidio contra los Rohingya, entonces también sería, no contradictorio, pero sí que sería complejo como de argumentar eso, ¿no? Y grupos que hasta hace poco eran considerados terroristas por el Estado birmano. Entonces yo creo que ante eso la comunidad internacional se ha quedado un poco parada. Luego sí existen comunidades a lo mejor pues no sé, de cachins en Estados Unidos, que hay una comunidad cachín más, por el tema de la religión más numerosa, que se organizan y financian. Ahí eso ya no lo sé, pero esa es un poco mi visión de este tema. Muchísimas gracias, Queral. No sé si tanto Sally como Maribel o Inés queréis añadir algo. No, yo iba a decir, es que como ha dicho antes Inés, todo esto daría para otro webinar Sí. en total. Y a mí me encantaría saber, conocer más a fondo los flujos de financiación en toda la zona, que además pues, es un triángulo de tráfico ilícito, de los centros de fraude que mencionaba antes Sally, que bueno, estos están también en el punto de mira de China, ¿no? Y luego también de las ayudas puntuales bajo manga que sí han recibido en momentos puntuales que les interesaba, pues por cuestiones internas o por temas fronterizos, de países que en teoría estaban fuera o apoyan a los militares. Pero claro, a mí me encantaría, la verdad, tener los recursos para poder investigar a fondo todo el tema de los flujos en esta zona. Muchas gracias, Maribel. Bueno, desde CIDOB y Casa Asia recogemos el guante y vamos a intentar pues organizar, ¿no? Inés, José, más webinars de este tipo para ir, ¿no? abordando los 1001 puntos, ¿no? que habéis ido sacando a la luz en este webinar de 1 hora y media justa, que es lo que estaba programado. Entonces, lo vamos a tener que dejar aquí. Aprovecho para preguntar tanto a las panelistas como a Inés, la moderadora, a José, director general de Casa Asia, si queréis añadir algo. Y si no es así, pues lo dejamos por finalizado. Este webinar se ha grabado, estará en el canal de YouTube de tanto del CIDOB como de Casa Asia, con lo cual se puede consultar. Y como decía, recogemos el guante y vamos a seguir pues, profundizando, ¿no? en los porqués de los conflictos en Asia-Pacífico. En el caso de Casa Asia, CIDOB tiene más margen geográfico que nosotros, pero nosotros solo podremos acompañarlos en esta zona, que ya es bastante amplia. Y muchísimas gracias tanto a vosotras, panelistas, Maribel, Sally, Queralt, Inés y José también. Así que ha sido un honor, como decíamos, contar con vuestra participación, vuestra expertise. También a las personas que os habéis inscrito, había más de 100 personas inscritas, había un flujo de unas 70 personas conectadas durante 1 hora y media, así que enhorabuena a todas y a todos. Así que sí, sin más dilación, nos despedimos aquí. Muchas gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao.